o marcador válido para la vigilancia de la salud de las personas. Ahora, como ya les mencioné, la cavidad bucal y su microflora se ha vinculado a muchas enfermedades, ¿no? La osteitis, ¿no? ¿Qué es la osteitis? La osteitis es la inflamación de las terminaciones nerviosas del hueso. La osteitis alveolar no es otra cosa que la alveolitis, o sea, es lo mismo, dicho de otra manera. Osteitis alveolar es la alveolitis. ¿Y qué cosa es la alveolitis, profesor? La alveolitis es cuando usted hace una extracción, queda el alveolo vacío, no se forma el coágulo y queda el hueso expuesto y causa bastante dolor en el paciente. Las amigdalitis recurrentes, especialmente, se han hecho varios estudios relacionados con amigdalitis recurrentes. Sí, la osteomielitis también. La osteomielitis puede ser osteomielitis de origen odontógeno, ¿ya? Puede ser osteomielitis de origen odontógeno, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que es bien importante. Hay no recuerdo ahorita el nombre, pero la, la arqueología descubrió que una faraona de Egipto, una faraona famosa que transformó la cultura egipcia, no se sabía su causa de muerte, pero en el momento en que han hecho estudios al encontrar su sarcófago, descubrieron de que había muerto por una osteomielitis causada por la infección de una primera molar superior, que había avanzado tanto, como en ese tiempo no habían tratamientos, había avanzado tanto que había comprometido fosa craneal media y había causado pues una meningitis de la muerte, ¿no? Solo para ilustrarles un poco en el sentido de la pregunta del joven, sí, sí, la osteomielitis está ligada, ¿no? O sea, Cleopatra, posiblemente, ¿no? Posiblemente Cleopatra. No recuerdo, haría mal en afirmarlo, ¿no? Este, mm, bueno, pero así se grafica, ¿no? Así se grafica la, la osteomielitis, ¿ya? Ahora, también abscesos hepáticos están relacionados, la endocarditis, ni qué decir, ¿no? Las endocarditis bacterianas jóvenes. Mire, yo los invito a que lean, ¿no? Lo que es profilaxis antibiótica en odontología. Ahí vienen montones de artículos que usted puede encontrar, ¿no? Entonces, lea, repase, dése una miradita, ¿no? O véase tutoriales, de YouTube, hay siempre estudios que se difunden a través de esto, ¿no? Entonces, ahora con la inteligencia artificial, perdón, ustedes pueden encontrar información de primera mano, de primera mano. Eh, Cada vez que nosotros hacemos algún tipo de procedimiento medianamente invasivo, como por ejemplo un raspaje, una profilaxis que se le llama entre comillas a un raspaje alisado radicular o un destartraje para eliminar tártaro, eh, provoca microtraumas. Y estos microtraumas provocan un ligero sangrado. Apenas usted vea un ligero sangrado, por más que sea un puntito de sangrado pequeñísimo, y hay una arteria, un vaso abierto. Y así como sale sangre, penetran microorganismos. Y estos microorganismos tienen alta afinidad, especialmente las cepas de los estreptococos, alta afinidad con válvulas cardíacas. Y hacen una primera oleada de ingreso y ocasionan las famosas fiebres reumáticas, ¿no? Entonces, las endocarditis bacterianas subagudas, que eh, uno de los más, vamos a decir, los vectores somos nosotros, ¿no? Los odontólogos. A un niñito por primera vez le hacemos una intervención, una pequeña cantidad de estreptococos que se sitúan ¿dónde? En sus válvulas cardíacas. En una segunda, tercera, cuarta, quinta, y así se va sumando, y a la edad de los 20, 25 presentan afecciones valvulares. ¿Mm? Entonces, siempre usted tiene que hacer, si bien no es necesario hacer una profilaxis antibiótica por vía sistémica, cada vez que vaya usted a atender a un paciente, ya métaselo en la cabecita, usted le va a hacer un enjuagatorio de clorexidina, que es el gol estándar ahorita, ¿no?
de clorexidina al 0,12%. ¿Es cuánto? Un minuto. Enjuágate un minuto, ¿no? A ver. Entonces, durante un minuto, ¿no? Un minuto, usted hace el enjuague. ¿Cuántas veces? 3 veces al día, ¿no? 3 veces al día para hacer una profilaxis. Pero cada vez que va a hacer usted su intervención en cavidad bucal, siempre. ¿Cuántos mililitros? 15 mililitros. Si tiene algo para apuntar, apunte, ¿ya? 15 mililitros de clorexidina al 0,12%. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un minuto. Con eso está usted disminuyendo la carga microbiana en gran cantidad y está actuando usted de manera responsable, ¿ya? Entonces, mire, lo que dice la diapositiva se vincula a la microflora de la cavidad bucal con una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la saliva es benéfica, ¿no? Y tiene una gran cantidad de microorganismos, pero estos microorganismos están en un estado simbiótico, ¿no? O sea, están en un estado de equilibrio. Cuando por alguna razón se rompe este estado, se va a un estado disbiótico, ¿no? Y se produce la enfermedad porque proliferan algunos microorganismos. Y ahí tiene, mire, ahí dice que hay estudios que se han realizado acerca de la composición microbiana o bacteriana de la saliva, ¿no? En una comunidad japonesa, en pacientes mayores de 40 años, y la población ha sido, mire, 2.343 personas con diferentes condiciones de salud, y se ha analizado este gen que ya mencionamos, el 16S-rRNA, y que demuestran que las secuencias encontradas corresponden a bacterias como el Streptococcus mitis, el Streptococcus salivarius, la Granulicatela adiacens, ¿no? La Neisseria, la Rotias, mucilaginosa, la Prevotella, ¿no? Todos estos microorganismos de la cavidad bucal, el Fusobacterium nucleatum en la placa dental, hay periodontopatógenos como la Porphyromonas gingivalis. Cuando hablamos de periodontopatógenos, hablamos de microorganismos que están más relacionados con la periodontitis que con la caries. Hay otros microorganismos cariogénicos que están más vinculados con la caries que con la enfermedad periodontal. Por ejemplo, podríamos decir que es cariogénico, ¿quién? El muta, el Streptococcus muta. Y podríamos decir que es periodontopatógeno, ¿quién? La Porphyromonas gingivalis, ¿ya? Y todas estas, la Tanerella, la Forsythia, la Prevotella intermedia, el Treponema denticula, son los microorganismos que se encuentran más en enfermedad periodontal, ¿no? Y así como cariogénicos, como el Streptococcus mutans. Entonces, mire usted esta cantidad de microorganismos que hay en boca, ¿no? Alguna vez yo les mencioné de que la boca tiene mayor cantidad de microorganismos que la porción terminal del aparato digestivo, el recto, ¿no? En el recto, hace usted un hisopado rectal, hace un cultivo, va a encontrar menor cantidad de microorganismos que lo que encuentra usted en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque la boca eh, es un, es un medio ecológico abierto y constantemente estamos comiendo, respirando, hablando. Hay intercambio microbiano. Es por eso que la mordedura de un ser humano es mucho más infecciosa que la de cualquier animal. Estoy hablando infecciosa, o sea, de transmisión de microorganismos que pueden ser patógenos dentro de la mordedura, no la inoculación de veneno, no, porque hay algunos animales que lo muerden y le inoculan veneno y eso le puede causar la muerte, como la mordida de una serpiente, pero en potencial infeccioso eh, el ser humano tiene una capacidad de infectar con su mordida bastante superior a la de muchos años, ¿ya? Pues hay que tener en cuenta. ¿Y en cómo se explica esto? Pues por el contenido microbiano. Por el contenido microbiano, ¿ya? Entonces, mire, existen, ¿no?, varios métodos que se utilizan para ver la composición de la microbiota, pero hay uno como el que le estamos presentando, que es el Human Oral Microbe Identification Using Next Generation
secuencien, ¿no? O sea, la identificación de las generaciones de microorganismos, ¿no? Para poder comprobar la microbiota de diferentes pacientes con periodontitis y con caries. Esto se lo comprueba ¿con quién? Con pacientes sanos. O sea, se toma grupos de pacientes con caries, grupos de pacientes con periodontitis diagnosticada y también un grupo control que vendrían a ser pacientes sanos. Y se hace una comparación de la composición microbiana de su saliva, ¿no? Entonces, es un elemento diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son estas aplicaciones, no? Diversos caminos, ¿no? Diversos caminos, por lo que algunos elementos que no son constituyentes de la saliva, pero que se los encuentra, pueden llegar a ser elementos diagnósticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se puede diagnosticar candidiasis, ¿no? Se puede saber cuál es el riesgo que puede presentar un paciente para adquirir caries o enfermedad periodontal haciendo un test de saliva, ¿no? ¿En qué consiste el test? En examinar la cantidad y la cantidad de saliva, su capacidad amortiguadora, o sea, la capacidad buffer, ¿no? Y también va a permitir determinar la cantidad y el tipo de bacterias que existen en la saliva, ¿no? Ya es repetitivo esto que está pues relacionado con diversas enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, algunas enfermedades, como la fibrosis quística, ¿no? Son también hereditarias, ¿no? Y pueden ser enfermedades que puedan llevar a una alteración del componente iónico de la saliva, ¿ya? Ahora, mire ahí en la imagen cómo es que se toma una muestra de saliva. Yo siempre a veces les menciono algunas series televisivas, ¿no? Estas escenas del crimen, ¿no? Eh, Me acuerdo ahorita las siglas, nunca me acuerdo de las siglas, pero utilizan esto, ¿no? Mire, ya viene, es un hisopo, ¿no? Que ya viene humedecido con ciertas sustancias que son reactivas y con eso se frota la, las mucosas para obtener muestra tanto celular como muestra de saliva. Y luego inmediatamente se introduce en ese tubo que tiene está tratado al vacío y por lo tanto está estéril y luego ya se lo lleva a los medios de cultivo, ¿no? Ahí tenemos formas, ¿no? Ahora usted dirá, ¿y eso no lo tenemos nosotros? Sí lo tenemos, sí hay. Si usted quiere hacerlo, hay. Y están en acceso en las farmacias, en las boutiques, sí hay. Y ahí está lo que le mencionaba de la pacientita, ¿no? El síndrome de Sjögren, ¿no? Eh, Se acepta como procedimiento diagnóstico las biopsias de las glándulas salivales menores, ¿no? O sea, glándulas salivales menores, ¿dónde haríamos la biopsia? En cara interna del labio superior, labio inferior, en zona del paladar, ¿no? Entonces ahí, seguramente en esta biopsia, al ser sometida a un análisis, se va a encontrar un infiltrado inflamatorio. Alguna vez les mencioné que el marcador de inflamación este, en boca y en la mayoría de la parte de nuestro cuerpo es linfocito, ¿no? Pero el predominante vendría a ser en este caso el CD4, ¿no? Entonces, y otros marcadores, ¿no? Estos son marcadores la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, ¿no? La albúmina beta 12, etc. ¿Ya? Entonces, son ¿qué estamos tratando de decir con esta diapositiva? Que la saliva sí constituye un elemento predictor o de diagnóstico para diversas enfermedades, ¿ya? Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? También existen, como ya lo habíamos mencionado, la probabilidad de poder encontrar algunos marcadores específicos, ¿no? Como anticuerpos frente a la proteína P53 en el caso de carcinomas de la cavidad bucal. El carcinoma de cavidad bucal no ocupa un lugar muy preponderante dentro de los cánceres en general, pero cuando ocurre en boca es altamente mortal. No sé si alguna vez yo les mencioné esto, que en una
conferencia de la Organización Mundial de la Salud, una médico especialista en cáncer especificó claramente de que el cáncer sigue siendo hasta la fecha la primera causa de mortalidad en el mundo, ¿no? Y habló acerca del cáncer bucal y dijo que el cáncer bucal era de fácil diagnóstico y al ser de fácil diagnóstico podía instalarse un tratamiento precoz y a tiempo, pero ahí nos mató porque dijo, lamentablemente está en manos de los odontólogos. Y los odontólogos nunca miran mucosa, muy raro es el odontólogo que mira mucosa, que examina, que palpa los labios para detectar algún nódulo, ¿no? Es muy, muy, muy extraño el odontólogo que hace eso. El odontólogo entra el paciente y lo único que hace es mirar de frente los dientes, ¿no? Y ver que si va a poner carillas o va a poner puentes o si va a hacer ortodoncia o va a tener una overlay, una inlay, si va a tratar con tal cerámica, con tal cerámico, etc. Tal es así que hasta es penoso decirlo, pero nos estamos transformando en no en una profesión, sino en un oficio que tiene mucho que ver con la estética, ¿no? Y estamos dejando de lado el carácter científico. Y por eso esta doctora decía, lamentablemente el diagnóstico precoz está en manos de los odontólogos. Entonces, la idea un poco de estas cosas es que ustedes entiendan que hay un contenido científico en nuestra carrera, ¿no? Y así de redondo es el hecho de que saliva es un elemento de diagnóstico importante, incluso para poder encontrar marcadores de enfermedades que son malignas, ¿no? Ese es, ese es, ese es el punto, ¿no? Ahí está lo que les mencionaba un poco del Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori se ha encontrado, ¿no? en, en pruebas de proteína C reactiva, el PCR, ¿no? Y se ha visto que uno de los nichos o de los sitios donde se guarda es en las bolsas periodontales y a través de el hecho de tragar la saliva, nosotros constantemente lo trasladamos de la boca hacia el estómago y ahí encuentra su medio para ser patógeno. Entonces, mire, hay incluso la presencia de anticuerpos frente a otros agentes infecciosos como la Borrelia, como la shigella, ¿no? Que es tan dañina cuando tienes una shigellosis en el estómago, te causa perforaciones del intestino que te puede llevar a la muerte, ¿no? O parásitos como la tenia solium, que pueden ser detectados a través de la saliva. Ya, ¿qué más con esto? Está recontra demostrado que la saliva puede ser un factor predictivo, ¿no? ¿Y de quién es la obligación de conocer saliva? Del odontólogo. El odontólogo es nuestro terreno, es nuestro campo, no solo los dientes, toda la boca, ¿no? Mire, incluso algunas afecciones como las hepatitis, ¿no? A través de la detección de inmunoglobulinas específicas en saliva, ¿no? Mucho cuidado, jóvenes, con las hepatitis, ¿no? Yo no, yo estoy un poco a mi edad aprendiendo a callarme, ¿no? Porque después resulta que si se raja la pared de la clínica o de algún lado, es mi culpa, es que yo ando haciendo cosas y no. Yo simplemente les advierto, ¿no? Por eso les decía, cuidado, saliva, mira, ¿qué estamos diciendo de saliva, no? ¿Y cómo me voy a ir a hacer campañas de revisiones de estudiantes o de niñitos a un colegio con un poquito de alcohol yodado para tratar de desinfectar entre examen y examen, ¿no? Puedes inocular, puedes transmitir, hacer infección cruzada de una serie de virus, ¿no? Está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, hacer campañas a ese nivel. Solamente puedes hacer campañas de ese tipo cuando llevas equipos que garanticen la cadena de la bioseguridad de manera estricta, ¿no? Las campañas que nosotros debemos hacer son el primer componente de prevención. ¿Cuál es el primer componente de prevención? Educación y promoción de la salud. Puedes ir a hablarles de salud bucal. Pues yo les he preguntado a los chicos, ¿no? Cuando han ido a hacer sus campañas, les he preguntado, porque los veo preocupaditos ahí haciendo sus cartelitos, cosas. ¿Qué van a hacer? Ah, vamos a hacer charlas. Ah, ya, qué bien. Y vamos a hacer exámenes. Los de cuarto van a hacer, no, digo, no deben hacer el examen, pero igual los han hecho.
y encima los promocionamos, creo que hasta en el internet lo promocionamos y si alguien que es medianamente entendido en esto dice, uy, ¿qué medidas de seguridad habían aplicado ahí? Entonces, igual en las campañas, ustedes cuando les digan campaña, vamos a hacer campaña, ¿qué van a hacer? Van a llevar charlitas, ya profesor, calíbrenos. ¿Qué significa que los calibren? Significa que todos hablen una misma cosa. No es que el alumno X dice una cosa y el alumno Y está diciendo otra y posible el alumno Z está diciendo todo lo contrario. Todos deben estar calibrados. Y cuando hacemos campaña acerca de salud bucal, de lo primero que vamos a hablar seguramente es de cepillado. Yo les pregunté someramente a los chicos, ¿no? Les dije, a ver, ¿cuál es la técnica de cepillado que está indicada para enfermedad periodontal? No supieron responder. ¿Cuál es la técnica de cepillado que está indicada para pacientes sanos? No supieron responder. La técnica de cepillado para un paciente que tiene gingivitis es la técnica de VAS modificada, ¿ya? Que es una técnica intracircular, ya seguramente lo veremos más adelante cuando ya estemos en otra asignatura. Y la técnica para pacientes que están sanos es la técnica de Stillman modificada. Entonces, no podemos estar enseñando cosas que no entendemos. Hay que aprender también cuál es el tipo de cepillo, cuál es el tamaño de la cabeza del cepillo, cuáles son las consistencias de los filamentos del cepillo, cuál es el más indicado, todas esas cositas. Eso se llama calibración. Un profesor los lleva a un aula y les dice, así es la técnica de base, así se enseña, así es la técnica de Stillman, así se enseña, así se usa el hilo dental, así se enseña, así se usa el palillo dental, así se enseña, así se usa el cepillo para el cepillo lingual y para el cepillo de mucosas. ¿Ah? Y así se enseña, así se usan los colutorios y así se aplica. Así todo eso. Entonces, todos ustedes ya van y transmiten como estudiantes de odontología a la población en general, ¿no? No así sin calibrarse, ¿no? Bueno, es un comentario que hago porque es importante, ¿no? Lo que más me interesa es que ustedes se formen como profesionales responsables. Bien, mire, la presencia de algunas hormonas como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol la insulina también se pueden detectar en saliva, ¿no? Mire, y ahí está. La prueba de hormonas esenciales es un kit que uno lo aplica para hacer la detección de este tipo de hormonas, incluso hormonas. Esto se los he adicionado porque eh, es bueno que conozcamos, a veces hablamos del efecto buffer, del efecto tampón, y a veces no lo entendemos. Entonces ya usted va a saber a partir de ahora que el efecto buffer es la capacidad que tiene la saliva de mantener el pH constante, ¿ya? La saliva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace la saliva? Cuando el pH se vuelve demasiado ácido, lo vuelve a neutralizar, ¿no? Lo vuelve a neutralizar. Esa es la capacidad. Entonces, hay el pH crítico se oscila entre 5.5 y 6.3 aproximadamente, ¿no? Es algo que ya seguramente ustedes también conocen, ¿no? Que deben haber estudiado en algún momento. Ahí tienen una diapositiva del efecto Buffer para que lo puedan entender, ¿ya? Bueno, estos son los objetivos, ya sabemos esto, lo que tienen que hacer, ya lo ha explicado, me parece, la profesora, la doctora del curso, y estos son sus procedimientos que tienen que presentar o tienen que hacer, ¿no? Para poder hacer que deberíamos hacer en el laboratorio, en otras palabras, ya, para qué digo cosas que deberíamos hacer en el laboratorio. Ya está. ¿Listo, jóvenes? Esto sería la práctica número 12, ¿no? Ahora nos vamos a la práctica número 13, que es chiquitita, ¿no? Y está relacionada con caries, ¿no? Es lo mismo prácticamente, es lo mismo, pero ahora vamos a hablar directamente de caries, ¿no? Es la caracterización microscópica y fenotípica de las bacterias cariogénicas, ¿no? Ahí está, la caries está relacionada con una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Pero el que más representante es el mutas, el estreptococo mutas.
La caries es una enfermedad infecciosa, crónica y transmisible. Acuérdese de eso, es transmisible, o sea que cuando compartes un ósculo, un beso con una persona, no solamente estás compartiendo un elemento afectivo, una demostración de cariño, también estás compartiendo tu microbiota salival, ¿no? Entonces, este, esta microbiota salival, si es que es de un paciente con caries, con bastante caries en su boca, a un paciente que no tiene caries, pues tenga la seguridad de que le va a transmitir una cantidad de microorganismos que si no es controlado con higiene, va a provocar caries, ¿no? No sé si esto aplica para decir que la caries es contagiosa o no, pero sí se traslada microbiota en un beso. Eso está recontra comprobado, ¿ya? Entonces, la caries es una enfermedad infecciosa, ¿no? Porque involucra la proliferación, una disbiosis ocasionada por diferentes bacterias. Es crónica porque tiene un periodo de latencia bastante prolongado, se mantiene en el tiempo, es transmisible y no solamente es causada por un tipo de bacteria, sino que influyen una serie de factores para su producción, ¿ya? Y general, tiempo, sustrato, huésped, condiciones del huésped, sistema inmunológico, una serie de factores que ya seguramente en su momento, en operatoria dental, van a ustedes a desarrollar de manera bastante profunda, ¿no? Acá lo que nos interesa saber es que la caries está vinculada o relacionada con algunos microorganismos que no podríamos decir que son específicos, porque no son los únicos, sino que son los más relevantes. Y el más relevante es el Streptococcus mutans, ¿no? Pero no es el único, ¿no? También existen los lactobacilos y también existen los actinomyces, ¿no? Que se han descubierto en mayor o menor proporción cuando se trata de caries de esmalte, caries de dentina o caries radicular, ¿ya? Ahí tenemos, mire, esta es la estructura de una pieza dentaria, ¿no? Una pieza dentaria tiene una morfología, ¿no? Es la típica morfología de un premolar, la típica morfología de un molar, de un primer molar, de un segundo molar, ¿no? Es algo que nosotros estudiamos en anatomía dental, ¿no? Tiene fosas, tiene fisuras, ¿no? Entonces, la microflora que está en superficies lisas de los dientes es diferente a la que está en las fosas y fisuras. Es diferente, ¿no? Así de minucioso es el hecho, ¿no? O sea, si aquí, por ejemplo, ¿no? Yo aquí encuentro un tipo de bacterias en esta zona, aquí un tipo de bacteria, en esta otra zona voy a encontrar otro tipo de bacterias, ¿ya? Porque está relacionado con fosas y fisuras. Es más, si esta pieza dentaria está cercana vamos a, esta es una inferior, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta pieza dentaria debe tener una microflora diferente en sus zonas lisas y en sus zonas con fosas y fisuras a la que está directamente relacionada con el conducto de esteno, ¿no? O la papila parotidia, que es el punto de secreción de la glándula parótida, ¿no? Porque igual en la zona anterior, ¿no? En la zona anterior las glándulas sublinguales drenan ahí sus contenidos y la microflora es diferente. Por eso decíamos cuando hablábamos de saliva, decíamos que las diferencias estructurales cambian la microflora, ¿no? Cambian la microflora. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, no? ¿Qué vamos a encontrar? ¿No? Vamos a encontrar los estreptococos, vamos a encontrar los actinomyces, ¿no? Y una serie de microorganismos relacionados en las diferentes superficies. Pero acá lo más resaltante es entender que la microflora de las zonas lisas es diferente a la microflora de los surcos, ¿no? ¿Se acuerdan de esta imagen? Miren, ¿se acuerdan de esto? ¿No? El estreptococos, ¿no? ¿Se acuerdan? Diplococos, estreptococos cuando se forman en cadenas, ¿no? Y esta imagen de aquí está pues relacionada con los actinomyces, ¿no? Que tienen una forma
un poco ovalada y que también se van a constituir en cadenas y van a dar esa imagen microscópica. ¿Ya? Ahora, la microflora de la superficie, mire, esta zona de acá es la zona interproximal, porque esta es la superficie proximal de un diente y esta otra es la superficie proximal del otro diente, ¿no es cierto? Esta zona de acá, por su ubicación dentro de el arco dentario es diferente a esta zona de acá, que es una zona libre, que está sometida constantemente al frote de los labios o de los carrillos, ¿no? Lo que se llama autoclisis. Esta zona no, esta zona no, esta zona constituye un nicho ecológico para una serie de bacterias. Entonces, es fácil entender de que la microflora de esta zona es diferente a la de esta zona. Es fácil entenderlo, ¿no? Por la ubicación que tiene. O sea, yo diría, hasta me atrevería a decir que en esta zona hay más aerobios y en esta zona hay más anaerobios o aerobios facultativos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona que está más protegida, más libre de la autoclisis, ¿no? Entonces, eh, eh, eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Y la diapositiva nos dice que los estreptococos del grupo mutas representan menos del 10% del total de la microbiota cultivable eh, a- antes de la detección de las lesiones, ¿no? Antes de la detección. O sea, cuando usted encuentra un paciente sano y le hace un hisopado y hace un cultivo de estreptococos, va a encontrar aproximadamente que conforma el 10% del total de la microbiota. Cuando ya hay caries, la cantidad de estreptococos se incrementa, ¿no? Se incrementa, ¿ya? Ahora, la caries radicular es esta de aquí, ¿no? La caries radicular generalmente se presenta en pacientes que tienen un alto grado de deficiencia en cuanto a su higienización o bien en pacientes que presentan un periodonto reducido, o sea, enfermedad periodontal, ¿no? Recesión gingival. Cuando esta encía, mire, esta de acá, ¿a dónde debería estar? Debería estar aproximadamente aquí, ¿no? Ahí. Pero, ¿qué ha pasado? El margen gingival de la encía ha migrado en sentido apical de manera patológica y ha dejado expuesto una zona del diente que no debería estar expuesta a la boca, como es el cemento radicular. Si el esmalte es altamente resistente, el cemento es poco resistente a los microorganismos cariogénicos y por lo tanto se produce caries radicular. Bueno, se han encontrado también de que hay algunas diferencias en los componentes, ¿no? Microbiológicos de la caries radicular, de la caries proximal, de la caries en caras libres. Pero fundamentalmente siempre van a estar presentes los estreptococos y los actinomyces, ¿ya? Y de la misma manera, ¿no? Es diferente una caries en esmalte que todavía no ha llegado a, por ejemplo, aquí es una caries en esmalte, todavía no ha llegado a destruir completamente la capa de esmalte, a una caries que ya ha destruido completamente el esmalte y ha llegado hasta dentina. Su componente es diferente, pero vuelvo a decir, ¿no? Siempre vamos a encontrar los mutas y los actinomyces. Y se va a sobreagregar, ¿no? Una cantidad de diversos microorganismos que ustedes lo pueden ver. Ahora, ¿existen pruebas microbiológicas de actividad de caries? Sí, existen pruebas, ¿no? Y yo me he dado con la sorpresa que la doctora ha considerado una que incluso está en proceso de experimentación, que es esta, el caries screen, ¿no? Este, sí, pues ese es un sistema de diagnóstico, vamos a decir, de la posibilidad de que el paciente sea más o menos susceptible a la caries, ¿no? Entonces, en clínica es posible medir los niveles de estreptococos mutans, ¿no? Y las especies de quién? De lactobacillus. Entonces, mire, ya estamos diciendo cuáles son las más cariogénicas, el Streptococcus mutans y el lactobacillus, ¿no? Estos son los que se miden como predictores de la posibilidad de que tenga caries, ¿no? El nivel de infección es importante. Por ejemplo, un nivel de 3.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva de Streptococcus mutans es suficiente para colonizar fosas y fisuras profundas. En cambio, es necesario 43.000
¿no? De unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva para que se establezca en superficies libres. Mire, una diferencia grande, ¿no? Acá es 3.000, acá 43.000 unidades, ¿no? O sea, ¿cuál es más fácil de provocar caries con menor cantidad de microorganismos? Pues las zonas interproximales, ¿no? Que en las zonas libres, ¿no? ¿Por qué? Porque las zonas libres constantemente yo estoy hablando y está frotando mi labio, mi cara interna del labio contra la superficie libre de los dientes anteros superiores. Entonces, si estos valores no representan valores absolutos, son de todas maneras una guía para el tratamiento de una infección sufrida por Streptococcus mutans o por lactobacilos, ¿no? Entonces, para ello, las pruebas más empleadas, ¿no? Actualmente, ¿no? Actualmente, pues yo me di cuenta con esto que sí fue la autora ha, ha- ha- ha actualizado esto y está bien, está muy bien, ¿no? Son el Caries Screen y el Dentocool, ¿no? Y aquí está, miren, este es el Caries Screen. Este Caries Screen utiliza unos hisopos, estos de acá, estos hisopos, ¿no? Estos son hisopos que están bañados en su parte esponjosa por sustancias específicas y los combinas con la saliva y luego los introduces aquí en este lector y te va a dar la cantidad, ¿no? Y te va a decir que hay riesgo bajo, menos de 250.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva, riesgo alto, más de 500.000 y riesgo moderado, 250.000 y 500.000, ¿no? Unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva, ¿ya? Entonces, y el recuento en este caso, para Streptococcus, ¿no es cierto? Y para el Lactobacillus, que es el otro cariogénico específico, ¿no? Es el Dentocool LB, Lactobacillus, ¿ya? Dentocool LB. O sea, este LB dice, ¿para qué? Para el Lactobacillus, porque hay otro que es SM. SM es para el Streptococcus mutans, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahí está, mire, LB. LB, Tentocul LB, ¿no? ¿Cómo se hace? El paciente escupe, se hace la mezcla con el reactivo, se hace la manipulación y te va a dar un recuento, ¿ya? Te va a dar un recuento. Y este es el SM. Este ya para quién sería, ya no es el LB, que sería para el estreptococo, el LB, ¿no? Perdón, el lactobacillus y este SM, Streptococcus mutans, ¿ya? Este permite contar Streptococcus mutans y acá está, es diferente, ¿ve? Hay un dentocul L y un dentocul para SM, o sea, Streptococcus mutans, ¿no? Los dos cariogénicos no, creo que he dicho específico en un momento, no son específicos, sino los más representativos, que permiten dar una predictibilidad de carga, ¿ya? ¿Listo? Acabó esta, este, acabamos esta. Ya ustedes tienen en su guía práctica las tareas que deben hacer y nos vamos a la última práctica, ¿no? Que es prácticamente más de lo mismo, ¿no? Por eso les decía que las tres están interrelacionadas, eh, están relacionadas con microbiota salival y microbiota de la cavidad oral, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera una práctica específica de biofil dental, pero parece que está incluida aquí, ¿no? Parece que está incluida aquí, ¿no? Y yo le pedí a la doctora a ver si me podía dar la práctica 15, me dijo que todavía no la había hecho, porque en el entendimiento que no la vamos a poder realizar este viernes que viene. Bien, entonces, esta sería la caracterización microscópica y del fenotipo de la microbiota ya desde el punto de vista periodontal, ¿no? Periodontal, ¿ya? Ahora, aquí es importante, ¿no? Es importante porque aquí abarcamos el tema de lo que es el biofilm dental. O sea, dejemos de llamarle placa dental, ¿ya? Esto, esto ya no se usa, ya no se usa. ¿Desde cuándo no se usa? Desde el 2000, ¿no? Desde el 2019, ya no se usa ya. Desde el 2019 eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque el 2019 hubo este,
el workshop, ¿no? De la Comunidad Europea conjuntamente con la Comunidad de Estados Unidos. Las dos grandes asociaciones que estudian la enfermedad periodontal y la placa o el biofilm dental se reunieron. ¿Dónde se reunieron? Se reunieron en Europa, ¿no? Había participantes de todo el mundo, ¿no? Los más representativos del mundo, ¿no? ¿Quiénes son los más representativos del mundo? Todos aquellos que hacen periodoncia, pero que escriben, que publican y que publican artículos en revistas de impacto, ¿no? Como por ejemplo en la web On Size, en Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, ¿no? En Scopus, ¿no? O vamos a decir también, ¿cómo se llama? Recuerdo, en la que publica la mayoría de los artículos relacionados con revisiones, el Cochrane, ¿no? Revisiones sistemáticas, ellos, ¿no? De Perú, creo que no había ni uno, ¿no? Ahí está, usted entra en el workshop 2019 de nueva clasificación de enfermedades periodontales, ahí sale la lista de participantes, ¿no? De Perú parece que no, 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 porque a veces nos encerramos en nuestro mundito y nos andamos, como decía Basadre, doctoreando entre nosotros, ¿no? Basadre decía, líbrate de aquellas personas que se reúnen en pequeños grupos para doctorearse entre sí. O sea, porque realmente si tuviéramos algo o algo bueno, y no estoy hablando de la universidad nuestra, no estoy hablando de este, mm, la universidad ni de la Escuela de Odontología de la Basare en especial, no. Me estoy refiriendo, jóvenes, de un aspecto crítico a la educación en el Perú, en la educación general en el Perú, ¿no? A la primera ministra alemana, que es la presidenta prácticamente, le preguntaron ¿por qué invertía tanto en educación? Y ella respondió y dijo, porque al país le cuesta mucho mantener ignorantes, porque los ignorantes, así de grueso, porque los ignorantes cuando se involucran en las actividades productivas del país causan daños y pérdidas. Por eso invierto en educación, ¿no? Entonces, eh, cuando después leía otro meme que decía, voy a ser feliz o sueño con el día en que la afición y la alegría por un gol en el fútbol sea la misma cuando se mejore la educación del país. El problema de educación es general en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Es bien baja la producción que nosotros tenemos, solamente creo que estamos por encima de Haití. Y Haití es un país que es lo último que hay en educación en el mundo. Entonces nosotros estamos solamente un poquitito más arriba de Haití, ¿no? En cuanto a producción científica, ¿no? ¿Qué es producción científica? Es la producción visible, ¿no? O sea, usted entre al internet y busque ahí Carlos Valdivia Silva. A ver qué ha hecho este que habla tanto, ¿no? Va a entrar ahí en el Concitec, entra usted ahí y va a ver mi producción científica, ¿no? Pero se va a dar cuenta que toda mi producción científica está relacionada con asesorías de tesis, con cosas así, ¿no? Algunos incluso creo que han producido software últimamente, no sé qué cosas han hecho y se han vuelto profesor Renacid y todo eso, pero busque si alguno de ellos tiene por lo menos una publicación en la web OnSize, ¿no? Eh, que es una publicación que va a tener que pasar muchos filtros para que se la puedan aceptar, ¿no? Ni siquiera pagando. Entonces, no hay, no tenemos publicaciones, hay muy pocos, ¿no? Muy pocos peruanos. Alguna vez les dije, ¿no? Que el índice de productividad científica se mide a través de qué? Se mide a través de los premios Nobel y de las medallas Field, ¿no? Y Nobel nosotros solo tenemos en literatura de Mario Vargas Llosa, pero que más que peruano es español, ¿no? Eh, Después no tenemos ninguno en matemática, no tenemos ninguno en ciencia, en biología, en medicina, en odontología, ojalá, ¿no? No hay nada de eso. Entonces, ahí se reúnen, pues, ahí se reunieron estos señores que son los que realmente conocen acerca de la periodoncia a nivel del mundo y han escrito tanto, y ahí dijeron, ya no va más placa dental, ahora se llama biofilm dental, ¿ya?
se llama biofilm dental, ¿no? Entonces, se tipificó un poco más el biofil dental. Mire, se encuentra entre 200 y 300 especies diferentes. Yo había leído 380 especies diferentes, algunas incluso no taxonómicamente clasificadas, o sea que no se les ha dado ni siquiera el nombre en este biofil dental. El biofil dental no es, el biofil en general no es una particularidad de la boca, se da en cualquier parte del organismo, en las válvulas cardíacas, cuando presentan, los pacientes se les hace un injerto de válvulas de marcapasos, ahí se produce biofil, también se forma biofil, ¿no? En cualquier parte, en la cocina de su casa, usted ve esa apariencia de moho que hay ahí, es biofil dental, ¿no? Eh, pero no es biofil dental, perdón, es biofil. Y este biofil, cuando se ubica en boca, se llama biofil dental. Este biofil dental, este, tiene una forma de desarrollarse. Esta es una imagen que me gustaría que la revisen un poquito más, porque esta es una base para entender posteriormente la enfermedad periodontal, ¿no? Eh, las bacterias y los microorganismos están de manera inicial en forma planctónica, ¿no? O sea, están individualizadas, no están organizadas, están libres. Cuando encuentran una superficie de asiento como el esmalte, ¿no? De la boca, por eso se le llama dental, porque el esmalte no descama, ¿no? Pero sin embargo, el epitelio de la lengua, el epitelio de los carrillos, de los labios, sí descama, ¿no? Pero el biofilm dental, porque ahí sí se logra organizar hasta este punto, desde este punto hasta este punto, ¿no? Las bacterias libres, sin asociarse todavía, encuentran una superficie de asiento y se unen a esta superficie a través de sus fimbrias, ¿no? Entonces, después que se han unido, se asocian entre ellas, se interrelacionan y van a formar o sea, empiezan a secretar, ¿no? Mucopolisacáridos de protección externa. Estos mucopolisacáridos permite comunicación entre ellas y a la vez les permite que se protejan del medio externo, o sea, que no sea destruido, ¿ya? Y a la vez va a crear condiciones adecuadas para que nuevas bacterias se asocien a la primera camada o a la primera oleada de bacterias que se había formado, creando un medio propicio para que otras se asocien y finalmente ya se forman diferentes estratos. Ahorita vamos a ver los estratos. Se forman diferentes estratos y se forma como una especie de honguito, ¿no? Que ya es el biofilm maduro y que está compuesto por una gran cantidad de bacterias. Y este honguito de alguna manera va liberando algunas de sus bacterias más superficiales, que estas vuelven a estar en forma planctónica y vuelven a producir mayor cantidad de biofilm. O sea, es un círculo vicioso, ¿ya? Ahora, el biofilm dental, miren, a ver, vamos a dibujar algo aquí. Eso que ya no estoy con pulso. Ya, esto es esmalte. Esmalte, esto es dentina, ¿no es cierto? Esto es la encía, ¿ya? Esto de acá, y este es el hueso, este es hueso. Dentina no, está mal dentina, esto es cemento, ya. Mire, este es el esmalte de un diente, es un cortecito, ¿no? De un diente. Acá no está, ¿qué cosa es esto? El surco gingival. Cuando el biofilm dental, yo trazo una línea desde el margen gingival es este de acá, yo trazo una línea del margen gingival así, ¿no? Todo el biofilm dental que está del margen gingival hacia afuera, acá está el biofilm, la placa, como quieran llamarle, ¿no? Acá es supragingival. Y el que está del margen gingival hacia adentro es subgingival. Incluso hay algunos autores que dicen que el que está paralelo es paragingival, pero ¿para qué? Solamente vamos a decir que hay supragingival y subgingival. Las características que tiene el biofilm supragingival son diferentes a la del subgingival. Dirías, pregunta, profesor, ¿cuál es el más dañino?
el más dañino es el subgingival. Y este subgingival todavía lo podríamos dividir en tres, mira. El subgingival que está adosado a la pared blanda, el subgingival que está adosado a la pared dura y el subgingival intermedio o flotante. Y de estos, ya hemos dicho que el más dañino es el subgingival. El supra también es dañino, pero no es tan dañino como el subgingival. Y dentro del subgingival encontramos tres diferencias. Y de estos tres, ¿cuál es el más dañino? ¿El que está adosado a la blanda, a la pared dura o el flotante? El flotante. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de migrar, ¿no? Sus bacterias migran, están flotando, tienen la capacidad de desplazarse, ¿ya? Entonces, entienda así de manera genérica, inicial, ahora que se están introduciendo un poco más en la odontología ustedes, eso del biofilm ya dejó de llamarse placa bacteriana, placa microbiana, pero por nomenclatura, ¿no? Y ahora se le ha dado el nombre de biofilm porque se dice que este biofilm ya es una estructura asociada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un primer estrato, ¿no? Un segundo estrato, un tercer estrato, hasta un cuarto estrato, ¿no? Y se asocian entre ellas porque se intercomunican entre ellas, producen, eh, tienen productos metabólicos que los que de este primer estrato ayudan a los del segundo y estos a su vez generan eh, productos metabólicos para sustentar a los del primer estrato y así sucesivamente se va a dar un intercambio metabólico entre los diferentes estratos. Por eso se llama biofil dental, o sea, es una estructura ecológica altamente organizada, ¿no? Ya no es simplemente la placa dental. Entonces, por eso se llama biofil dental. Y este biofil dental, de acuerdo a la ubicación que tenga sobre el diente, puede ser supra o subgingival. El subgingival, a la vez, puede ser sobre cara blanda, sobre cara dura y flotante, ¿no? El más dañino, el flotante, ¿ya? Entonces, imagínense, el supragingival está relacionado más con bacterias cariogénicas, o sea, con el Streptococcus mutans, ¿no? Con el Streptococcus mutans. Y, y provoca la destrucción del esmalte, mientras que el subgingival más relacionado con bacterias periodontopatógenas, ¿no? Como la porfiromonas gingivales, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocasiona? Enfermedad periodontal, gingivitis y enfermedad periodontal. ¿Ya? Hay que diferenciar gingivitis de enfermedad periodontal o de periodontitis, perdón, no los quiero confundir. Estas dos son en general enfermedad periodontal. La primera fase de la enfermedad periodontal es la gingivitis, inflamación de las encías. No se controla la inflamación de las encías y se va a la siguiente fase, que es la periodontitis, que a su vez va a atravesar diferentes estadios, que ya vamos a ver ligeramente. Lo que me interesa ahorita es que sepan ustedes de que este biofilm dental puede estar ubicado supra o subgingival. ¿Cuál es el más dañino? El subgingival, porque va a producir el menoscabo del soporte óseo de las piezas dentarias, su movilidad y su pérdida. ¿Cuáles son los microorganismos que están involucrados, ¿no? O los colonizadores, los básicos? Mire la cantidad del Streptococcus sanguis, el mitis, el oralis, el aedes el mutas, el salivarius, el gordini, las neiserias, la Prebotella loeshi, el Fusobacterium nucleatum, la Porphyromonas gingivales, etc. Y esta es la organización que yo les decía. Mire, esto de acá es la superficie del diente, ¿ya? Esto de acá. Sobre la superficie del diente, la saliva va a formar siempre algo que se conoce con el nombre de película adquirida, ¿no? ¿De dónde proviene esta película adquirida? En parte proviene de la saliva y en parte proviene del esmalte. Se conjugan estas dos proteínas y forman una especie de malla, ¿no? Que usted la ve al microscopio electrónico de barrido y es como una malla que tiene agujeritos, ¿ya? Pero esto constituye un sustrato ideal ¿para qué? Para que las bacterias colonicen. Y aquí tenemos los primeros colonizadores, los segundos colonizadores y los terceros colonizadores. Pero cuando hablamos de estrato, el primer estrato está construido ¿por quién? Por la película adquirida, por la primera colonización, la segunda colonización, la tercera colonización.
diferentes estratos de diferentes bacterias. Las primeras crean condiciones para las segundas para las terceras y las terceras para las cuartas, y se van interrelacionando, ¿ya? Listo. Y estas son las enfermedades periodontales, ¿no? Todos estos periodontopatógenos van a ocasionar este tipo de enfermedades. Primero, mire aquí, esta es la nueva clasificación. El estadio uno es una periodontitis inicial, una gingivitis leve, ¿no? Con una destrucción muy leve del hueso. El estadio 2 ya implica una destrucción mayor de hueso. El estadio 3 ya hay una pérdida visible de hueso y el estadio 4 ya está bastante evidente. Todo es ocasionado por quién? Por los periodontopatógenos, ¿no? Por la placa, ¿no? Y aquí tiene usted, mire, la visión radiográfica, ¿no? Cómo se va perdiendo el soporte. Esta pieza prácticamente ya está flotante. No tiene caries, pero sin embargo la va a perder por enfermedad periodontal. Estas son las vistas clínicas y estas son las vistas radiográficas. Y esta es la, la nueva clasificación de la enfermedad periodontal. Ya no va a clasificar usted enfermedad periodontal o periodontitis leve, periodontitis moderada, periodontitis severa. Ahora va a clasificar usted periodontitis estadio o etapa uno, estadio o etapa 2, estadio o etapa 3, estadio o etapa 4, y hay un grado de severidad, severidad A, severidad B, severidad C. Hay que conjuncionar estos diagnósticos para poder establecer eh, criterios de clasificación, ¿ya? Listo. Ahora, ¿hay factores metabólicos de cariogenicidad de los estreptococos? Ya lo hemos visto, claro que sí. Acá lo que me interesa es que ustedes puedan observar esto. Esto se llama la curva de Stefan. Mire aquí, ¿no? Nosotros siempre debemos de mantener la boca, ¿no? Sin llegar al pH crítico. Cuando el pH crítico desciende, mire, y este es el pH crítico, ahí está el pH crítico, ¿no? Cuando desciende porque usted se tomó su gaseosita o alguna cosa, ¿qué ocurre? Inmediatamente la saliva, este pH de 5.5 va a descender más todavía, ¿no? Va a descender más, ¿ya? Pero luego viene la saliva con sus componentes iónicos y recupera el pH y lo eleva por encima del pH crítico, estabilizando y haciendo su función buffer. ¿Ya? Eso es importante, me pareció importante. Ahora, el diagnóstico de estos periodontopatógenos puede ser un diagnóstico microbiológico, ¿no? Que es el cultivo, ¿no? El cultivo eh, de, de, microorganismos, puede ser estudios microscópicos, se acuerdan de los campos oscuros para el contraste, eso es lo que se emplea aquí, ¿no?